En este vídeo vamos a trabajar los pronombres personales átonos. Vamos a ver si forman parte del verbo, es decir, si estamos ante un verbo pronominal o si cumplen alguna función sintáctica dentro del predicado. Las oraciones a partir de las cuales vamos a trabajar los pronombres personales átonos son estas que veis en pantalla. Vamos con la primera. Tenemos la oración me arrepiento de algunas cosas. Tenemos el verbo arrepentirse y el pronombre personal átono me. En primer lugar, pensamos en si este pronombre puede formar parte del verbo. Si nos fijamos en el esquema, vemos que sí. Los pronombres que pueden formar parte del verbo son solo 5 y aquí tenemos uno de esos 5. Para que pueda formar parte del verbo, además, el pronombre y el verbo tienen que corresponder a la misma persona y número. En este caso, el pronombre personal átono está en primera persona del singular y el verbo está conjugado también en la primera persona del singular. Es decir, hay coincidencia entre ambos elementos. Así que ahora tendremos que ver si es una mera coincidencia o si hay concordancia porque forma parte del verbo. Haciendo la prueba de la concordancia, en principio ya podemos saber si el pronombre forma parte del verbo. Si pasamos el verbo a plural, no podemos decir me arrepentimos de algunas cosas. Decimos que cuando hacemos la prueba de la concordancia, lo que deja de concordar con el verbo es el sujeto, pero un pronombre personal átono no puede ser sujeto. Esto es importantísimo que lo tengáis claro. Un pronombre personal átono no puede ser sujeto. Y si ha dejado de concordar al cambiar el verbo, es porque también forma parte del verbo y necesitamos pasarlo a plural. Nos arrepentimos de algunas cosas. Ahora, al hacer la prueba de la concordancia, como no hay ningún elemento dentro de la oración que haya dejado de concordar, es que el sujeto está elidido. El sujeto de la primera oración es yo y el de la segunda, nosotros. Si el sujeto es yo, decimos me arrepiento, y si es nosotros, decimos nos arrepentimos. Así que ese pronombre forma parte del verbo. Si cambiamos el sujeto a tú, tenemos que decir te arrepientes, cambiando las dos palabras. Y si decimos ellos, diremos se arrepienten. No podemos cambiar el sujeto a segunda persona y decir tú, cambiar el verbo a segunda persona y decir arrepientes, pero mantener el pronombre en primera persona y decir tú me arrepientes. Y no podemos porque ese pronombre forma parte del verbo. Así que cuando lo analicemos sintácticamente decimos que todo junto forma el núcleo del predicado verbal. Hay veces en las que podemos cambiar el verbo y mantener el pronombre, pero tendría un matiz de significado diferente. Por ejemplo, con el verbo olvidar. No es lo mismo decir yo me olvido que yo te olvido. Cuando digo yo te olvido, quiero decir que no me acuerdo de ti, pero cuando digo yo me olvido, no estoy diciendo que no me acuerdo de mí, sino que no me acuerdo de algo. O sea, no significa yo me olvido a mí mismo, tiene un matiz diferente. No es lo mismo olvidar que olvidarse. Eso también lo tenéis que tener en cuenta. En yo me olvido, el pronombre forma parte del verbo y lógicamente concuerda en persona y número con el verbo. En yo te olvido, el pronombre no coincide en persona y número con el verbo porque es complemento directo. Vamos con otra oración. Se lo dije ayer. Aquí tenemos el verbo dije y los pronombres átonos, se y lo. De esos dos pronombres, el único que puede ser morfema verbal es se. Ahora bien, se está en tercera persona y dije está en primera persona. Por tanto, no hay concordancia y se no puede formar parte del verbo. Ahora nos queda comprobar qué función sintáctica cumplen los pronombres. Como en cualquier oración, podemos hacer la prueba de la concordancia y al pasar el verbo a plural, se lo dijimos ayer, vemos que el sujeto de esta oración es nosotros y el de la oración principal, yo. En principio, cuando tenemos se delante de lo, la, los o las, tenemos complemento indirecto primero y complemento directo después. Ahora bien, si no lo tenemos claro, podemos buscar a qué designa cada pronombre. Por ejemplo, se puede designar a ellas y lo puede designar ese secreto. Por tanto, podríamos decir, les dije ese secreto a ellas ayer. Les siempre es pronombre de complemento indirecto. Y ese secreto que se pronominaliza por lo tiene que ser complemento directo, ya que para que sea atributo tendríamos que tener un verbo copulativo. Como no podemos decir les lo dije, ese les de delante de lo, la, los o las, como habíamos dicho antes, se transforma en se. Por tanto decimos se lo dije ayer y tenemos complemento indirecto y complemento directo. Así que en el análisis sintáctico indicaríamos que son complemento indirecto y complemento directo dentro de un predicado verbal. Vamos a ver la tercera oración. Se queja del ruido. En esta oración tenemos el verbo queja acompañado del pronombre personal átono se. Tenemos que comprobar si este pronombre forma parte del verbo o si cumple una función sintáctica independiente dentro de la oración. Si consultamos la lista de pronombres que pueden formar parte del verbo, vemos que se puede ser parte del verbo, así que puede que estemos ante un verbo pronominal. Como para que el pronombre forme parte del verbo tiene que coincidir con el verbo en persona y número, vamos a comprobarlo. El pronombre está en tercera persona y este pronombre es igual para el singular y para el plural, y el verbo está en tercera persona del singular.
Por tanto, debemos comprobar si existe concordancia entre la persona y el número del pronombre y del verbo o si se trata de una mera coincidencia. Podemos hacer la prueba de la concordancia para averiguar el sujeto y así vemos si el pronombre tiene que concordar con el verbo. Lo pasamos a plural y decimos se quejan del ruido. No hay nada que haya dejado de concordar porque el sujeto está elidido. Ellos se quejan del ruido y en la oración original él o ella se queja del ruido. Si ahora cambio el sujeto de persona y digo yo, tengo que decir me quejo. Y si decimos nosotros, el verbo tiene que ser nos quejamos. O sea, cada vez que cambio el sujeto, cambio el verbo y cambio también el pronombre. Por tanto, ese pronombre forma parte del verbo. Así que al hacer el análisis sintáctico diríamos que todo junto es el núcleo dentro del predicado verbal. Y construcciones como ella me queja del ruido o nosotros les quejamos del ruido serían agramaticales. El pronombre siempre tiene que concordar con el verbo porque es parte del verbo. Vemos la penúltima oración. ¿Vosotros os habéis enterado de algo? Tenemos el verbo enterarse en un tiempo compuesto, el pretérito perfecto compuesto de indicativo. Y tenemos también un pronombre personal átono, os, que vemos en el esquema que podría ser parte del verbo. Además, tanto el pronombre como el verbo están en la segunda persona del plural. Para ver si es una coincidencia o si forma parte del verbo, hacemos la prueba de la concordancia. Como se supone que no tenemos claro si el pronombre forma parte del verbo, que de eso se trata el ejercicio, cambiamos solo lo demás. Como el verbo está en plural, lo pasamos a singular. ¿Vosotros os has enterado de algo? Lo que ha dejado de concordar lo vemos en rojo. Tendríamos que decir, ¿tú te has enterado de algo? Hemos tenido que cambiar el pronombre tú porque es el sujeto y el sujeto tiene que concordar en persona y número con el verbo. Y el pronombre átono lo hemos tenido que cambiar porque es parte del verbo. Ya sabemos que un pronombre átono no puede ser sujeto, además de que no tendría mucho sentido que el sujeto fuera tú te. Así que en el análisis sintáctico indicaríamos que todo el verbo, incluyendo el pronombre átono, es núcleo dentro del sintagma verbal. Y vamos con la última oración. Agustina se cambió la bombilla de su habitación. Aquí tenemos el verbo cambiar y un pronombre personal átono que también podría ser parte del verbo. Y además, tanto pronombre como verbo están en tercera persona del singular. Bueno, el pronombre se es igual para singular o para plural. Si hacemos la prueba de la concordancia y pasamos el verbo a plural, decimos Agustina se cambiaron la bombilla de su habitación. Y para que concuerde tendríamos que decir ellas se cambiaron porque Agustina es el sujeto. ¿Pero qué pasa con el pronombre personal átono? De momento no le pasa nada porque, como hemos dicho, se es igual para singular y plural. Tenemos que probar a ver si podemos deshacer esa concordancia entre pronombre y verbo. Puedo cambiar ese pronombre se y decir me cambió la bombilla. Ahora el pronombre está en primera persona y el verbo en tercera persona, y la oración es perfectamente gramatical, y no hay matiz de significado diferente. Seguimos hablando de sustituirle a alguien una bombilla por otra. Por tanto, como el pronombre no exige concordancia con el verbo, no forma parte del verbo. Ahora habría que ver la función sintáctica de ese se. Si pronominalizáramos el predicado, diríamos Agustina se la cambió. Y ya vimos antes que cuando aparecía se delante de lo, la, los o las, teníamos en principio complemento indirecto y complemento directo. Si no lo tenemos claro, podemos jugar con la tercera persona femenina del plural. En vez de que se cambie la bombilla a sí misma, como en la oración original, podemos decir Agustina les cambió la bombilla a ellas. Y el pronombre que utilizamos para designar a ellas es les. Y como tenemos en el esquema, les es pronombre de complemento indirecto. Así que en la oración original diríamos que cambió es el núcleo y se es complemento indirecto dentro del predicado verbal. Y con esto ya tenemos las oraciones corregidas. Espero que os haya servido para identificar cuándo el pronombre forma parte del verbo y cuándo no. Nos vemos en el próximo vídeo.